Hermanos, cierren los ojos por un momento e imaginen esta escena conmigo. El Señor, en toda su majestad, vino hacia mí y me condujo a una montaña tan alta que parecía tocar el cielo. Allí, sabía que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Nos estábamos preparando para descender a las profundidades del infierno. Sí, al mismo infierno. Mientras permanecía en la cima de esa montaña, una mezcla de temor y curiosidad se apoderó de mí. Miré al Señor y, con el corazón inquieto, le pregunté: ¿cómo puede un Dios tan lleno de amor crear un lugar de tormento como el infierno? El Señor, con un semblante solemne y palabras que parecían cortar el aire, respondió: yo soy el Dios del amor, pero también soy el Dios de la santidad y de la justicia. Mientras viven en la tierra, las personas experimentan mi amor. Pero, cuando mueren, deben enfrentarse a mi santidad y justicia. En ese momento, sentí su mano sostener la mía con firmeza, como quien dice: confía en mí, necesitas ver esto. Y juntos, comenzamos a ascender aún más alto. El viento soplaba con fuerza, y la atmósfera a nuestro alrededor parecía cargada de algo sobrenatural. Entonces, él me dijo: Esteban, mira hacia abajo ahora. Dudé, pero obedecí. Y lo que vi fue algo que jamás podría haber imaginado. 12 embudos girando a una velocidad tan aterradora que parecía devorar todo a su alrededor. Estaban dispersos por los 4 rincones de la tierra, pero, de repente, comenzaron a fusionarse, hasta transformarse en un único embudo gigantesco, colosal, poderoso, aterrador. Ese inmenso embudo parecía estar vivo. Resonaba con una voz profunda y estruendosa que repetía, sin descanso: entrega, entrega. El sonido era tan abrumador que parecía hacer temblar la misma tierra. No sabía qué era más perturbador: el eco de esa voz o la visión que se desplegaba ante mis ojos. Y entonces, vi algo que congeló mi alma. 2 enormes manos, pertenecientes a un poder que no podía comprender, flotaban sobre la tierra. A cada comando de entrega, esas manos comenzaban a recoger almas, incontables, como granos de arena siendo vertidos dentro de ese embudo colosal. A cada instante, el escenario se volvía más aterrador e incomprensible. Mi corazón se oprimía, y mi mente trataba de entender: ¿qué significa todo esto? Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba a punto de presenciar una de las realidades más oscuras de la existencia humana, algo que cambiaría mi vida para siempre. Ahora, te pregunto, ¿estás listo para descubrir lo que el Señor me reveló? ¿Estás dispuesto a mirar más allá del velo de la vida? Quédate hasta el final. Te sorprenderás y te impactarás con todo lo que vi en el infierno. Vi, hermanos, un número incontable de almas humanas siendo arrojadas dentro de ese inmenso embudo. Parecían granos de arena cayendo sin resistencia. Asombrado, me volví hacia el Señor y le pregunté: Maestro, ¿qué significa todo esto? Esas manos gigantes lanzando almas al embudo. ¿Qué es lo que estoy presenciando? Jesús respondió con firmeza: Esteban, lo que estás viendo es la entrada al infierno. Este embudo es el portal, y a través de él descenderemos para visitar las profundidades del infierno. Aún confundido, pregunté: Pero, Señor, ¿y esas manos enormes que arrojan tantas almas al embudo? El Señor explicó: las almas que caen en el embudo son las de los muertos. Las manos que ves pertenecen al poder de la muerte. Este es el ángel de la muerte, cuya tarea es recoger las almas de los fallecidos de los 4 rincones de la tierra y arrojarlas a la boca del infierno. El embudo giratorio que ves es la misma tierra, porque el reino del infierno constantemente exige más y más almas. Al escuchar eso, mi corazón se oprimió. Más personas están yendo al infierno que al cielo, continuó él. Como está escrito en Isaías, capítulo 5, versículo 14. Por eso, el Seol ensancha su garganta y abre desmesuradamente su boca. Allí descienden los nobles, las multitudes y los que se divierten. Entonces, el Señor me miró y dijo: Esteban, el embudo que ves es la boca de la tierra. Ahora debemos entrar en él para visitar el infierno. Yo dudé. Con el corazón lleno de horror, respondí: Señor, no es necesario. Diré al mundo que el infierno es real. No es necesario que entre ahí. Pero,
Antes de que pudiera continuar, fuimos absorbidos dentro de ese embudo gigantesco. Cuando descendimos, un miedo indescriptible se apoderó de mí. Lágrimas corrían por mi rostro mientras clamaba al Señor. Yo no quería estar ahí. El olor era insoportable, y una oscuridad densa lo envolvía todo a nuestro alrededor. En el interior de esa boca sombría, vi criaturas encadenadas a las paredes. Sus cuerpos eran grotescos, como formas híbridas entre monos, osos, leones y reptiles, mezcladas con figuras humanoides. Eran seres tan aterradores que ninguna criatura similar existe en la tierra. Aterrorizado, miré a aquellas criaturas grotescas y le pregunté al Señor: ¿quiénes son estas bestias encadenadas? Con un tono solemne, él respondió: estos son espíritus malignos, siervos de Satanás. Ellos esperan sus órdenes. Cuando se les asigna una misión, son liberados de la boca del infierno para sembrar destrucción en la tierra. Muchos de ellos son responsables de dividir familias, causar caos y esparcir sufrimiento. A medida que descendíamos más profundamente en el infierno, esos espíritus malignos rugían, siseaban y emitían sonidos perturbadores. Se burlaban de nosotros y trataban de atacarnos, pero no podían soportar la luz gloriosa de Jesucristo, que los alejaba. En el segundo día de esta experiencia, el Señor me llevó a un lugar que me aterrorizó aún más: las cámaras de los pecados sexuales. En el tercer día, caminamos por un largo pasillo que parecía interminable. A lo largo del camino, vi puertas que conducían a diferentes cámaras del infierno. En una de ellas, había una inscripción que llamó mi atención: prisión de los matrimonios. Sobre la puerta, estaba escrito un pasaje de las Escrituras. ¿No han leído que, al principio, el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que nadie los separe. Mateo 19, 4-6. Debajo, había otro pasaje grabado, tomado de Malaquías 2:16. El Señor es testigo entre tú y la esposa de tu juventud. Has sido infiel a ella, aunque es tu compañera y la esposa de tu pacto matrimonial. El hombre que odia y se divorcia de su esposa comete violencia contra quien debería proteger, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, tengan cuidado y no sean infieles. Impactado por lo que veía, le pregunté al Señor: ¿matrimonios también están aquí, Señor? Él respondió con firmeza: sí, Esteban. Estas son personas que no honraron los principios ni la santidad del matrimonio. Rompieron el pacto que hicieron conmigo, y ahora enfrentan las consecuencias. Entramos en ese lugar espantoso, y de inmediato vi algo aún más perturbador. Un demonio estaba sentado en una silla, tocando música mundana y balanceándose de un lado a otro mientras cantaba canciones inmorales. A su lado, otra puerta estaba ligeramente entreabierta. Sobre ella, estaba escrito: el lugar de los divorciados y vueltos a casar. Tan pronto como cruzamos esa puerta, el ambiente cambió. Escuché voces exaltadas. Hombres discutían violentamente con una mujer. Uno de ellos gritaba: ella es mi esposa, déjala en paz. Cuando miré, vi a dos hombres peleando por la misma mujer, que gritaba desesperada: déjenme en paz. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que esas almas estaban en un proceso de descomposición. Sus extremidades inferiores estaban sumergidas en un mar de lava ardiente. La pelea parecía no tener fin. Le pregunté al Señor: ¿por qué estas personas están peleando por esa mujer? Él respondió: acerquémonos. Cuando el Señor declaró: paz, los hombres soltaron a la mujer, que parecía exhausta después de ser jalada por ambos. Ella cayó en la lava ardiente, y era aterrador ver a un ser humano quemándose como un pez en el fuego. Uno de los hombres entonces se dirigió al maestro: Señor, yo no hice nada malo. Me casé con ella legalmente. Ella era mi esposa, pero poco después del matrimonio fui enviado a la guerra en el este del país. Me dispararon en la pierna y, aunque sobreviví, las autoridades informaron a nuestras familias que habíamos muerto. Cuando mi esposa lo supo, se volvió a casar. Ahora este hombre y yo peleamos por ella aquí. Continuó: después de ser abandonado en la línea de frente,
Crucé la frontera hacia Ruanda en busca de sobrevivir. Pasé por Uganda, Gabón y, finalmente, llegué a Europa y a España. Durante 10 años, no tuve ningún contacto con mi esposa. Cuando regresé al Congo, descubrí que se había vuelto a casar y tenía hijos. A pesar de eso, tuvimos contacto íntimo, incluso estando ella con otro hombre. Y así fue como, al morir, vine a parar aquí. El hombre terminó su explicación, y el otro, su oponente, comenzó a hablar con el Señor. Señor, yo tampoco hice nada malo. Cuando me casé con ella ya tenía hijos. Me dijo que su esposo había muerto en la guerra, y yo le creí. Le dije que la amaba, incluso con sus hijos, y prometí cuidarla. Me casé con ella legalmente. No hice nada malo. ¿Por qué estoy aquí? Con una voz firme, pero llena de compasión, Jesús respondió: cuando te casas con alguien que está divorciado, cometes adulterio, pues no respetaste la alianza original. Mientras nos alejábamos de esas personas, mis ojos se fijaron en una escena aún más triste. Vi a una mujer que se había casado con un hombre proveniente de Europa. Ella no sabía que él estaba divorciado. Se conocieron y, rápidamente, comenzaron una nueva vida juntos. Sin embargo, cuando ella murió, fue condenada por haberse unido a un hombre divorciado. Mi corazón se oprimió. ¿Cómo podía una mujer inocente pagar un precio tan alto? Ella confió en ese hombre y dedicó su vida a él. Sin embargo, terminó en tormento porque él había roto la alianza de su primer matrimonio. Ese fue solo uno de los muchos casos que vi en esa cámara. Había innumerables personas allí que se habían casado con divorciados y, por esa razón, enfrentaban el mismo destino de sufrimiento eterno. En medio de la multitud, vi algo que me impactó profundamente. Un pastor estaba siendo pisoteado por las almas de las personas a las que había bendecido en ceremonias de matrimonio. Gritaba de agonía mientras esas almas lo acusaban. Tú dijiste que era permitido. Nos engañaste. El Señor explicó: este pastor sabía que los nuevos matrimonios iban en contra de mi palabra, pero aún así los bendijo. Decía que no había problema alguno con un segundo matrimonio, ignorando lo que está escrito en las Escrituras. Ahora, enfrenta el peso de su propia negligencia espiritual. El Señor entonces citó las palabras de 1 Corintios 7, 10-14. A los casados, doy este mandamiento, no yo, sino el Señor: que la esposa no se separe de su marido. Pero, si se separa, que permanezca soltera o se reconcilie con su marido. Y que el marido no se divorcie de su esposa. Si un hermano tiene una esposa incrédula y ella acepta vivir con él, no debe divorciarse de ella. Y si una mujer tiene un marido incrédulo y él acepta vivir con ella no debe divorciarse de él, porque el marido incrédulo es santificado por medio de la esposa, y la esposa incrédula es santificada por medio del marido. El Señor continuó: muchas personas ignoraron las consecuencias del divorcio. Se casaron nuevamente sin considerar que solo la muerte puede separar lo que yo uní. Ninguna justificación, aparte de la fornicación, permite el divorcio. Hermanos, antes de continuar, necesito su apoyo. Por favor, les pido que se suscriban a nuestro canal y dejen su like. Esto nos ayuda a llevar y difundir este poderoso mensaje a más personas. Ahora sigamos. Mientras caminábamos por esa cámara, vi hombres de Dios, pastores, líderes espirituales, que habían alentado y bendecido nuevos matrimonios, aun sabiendo que esas uniones iban en contra de los principios de mi palabra. Ellos eran culpables de distorsionar la verdad y llevar a muchos a la condenación. Esos pastores sufrían los tormentos más extremos en esa cámara. Allí estaban almas de todas las naciones, idiomas y colores, hombres y mujeres que se habían divorciado y vuelto a casar, o que habían animado a otros a hacer lo mismo. La visión era abrumadora. Incluso en medio del sufrimiento, las Escrituras resonaban en mi mente: lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Mientras continuábamos por la cámara, mis ojos se fijaron en una escena angustiante. Vi a un pastor suspendido, encadenado en un balcón de fuego, con una Biblia abierta frente a él. Se veía obligado a leer las Escrituras continuamente, especialmente los textos que hablaban sobre el matrimonio y el divorcio. Este pastor se había divorciado de su esposa, alegando que ella no era la mujer ideal para ayudarlo en su ministerio.
Justificaba que necesitaba a alguien que complementara y beneficiara el trabajo que hacía para Dios. A su alrededor, las almas atormentadas en el fuego gritaban insultos y burlas. «Cállate, tonto. Eras un pastor. ¿Por qué estás aquí con nosotros? ¿Cómo te atreves a hablar sobre el matrimonio cuando tú mismo deshonraste los principios de Dios?», decían las almas con voces llenas de dolor y rabia. Mientras él leía, esas almas perdidas no solo lo insultaban, sino que también lo culpaban de ser parte de la razón por la que estaban allí. Aún peor, el pastor, consumido por la misma agonía y tormento, comenzó a responder con insultos. Era un círculo interminable de acusaciones y humillaciones, donde el dolor parecía no tener fin. El Señor, con un semblante lleno de autoridad, dijo: «Siempre que un hombre de Dios bendice el matrimonio de una persona divorciada, va en contra de mi ley divina. Esa persona debe arrepentirse». Los padres que apoyan y validan nuevos matrimonios de sus hijos o hijas también caen en condenación. Deben confesar y arrepentirse de su complicidad, pues aceptar esas uniones es participar en el pecado. El Señor continuó: «Si una hija divorciada presenta a otro hombre con la intención de casarse, los padres no deben aprobar esa unión. Ni siquiera deben aceptar el dote, porque al hacerlo se convierten en cómplices de fornicación. Deben tener cuidado, porque quienes participan en fiestas de matrimonio de personas divorciadas están validando esas uniones y también caen en condenación». Él enfatizó: «Si eres divorciado y te has vuelto a casar, estás viviendo en fornicación». Las Escrituras son claras al respecto. El Señor citó Hechos 17, 30-31. En el pasado, Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora ordena que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que Él ha designado, y ha dado prueba de esto al levantarlo de entre los muertos. Prosiguió con una advertencia severa: «Los hombres han usado gobiernos y leyes terrenales para justificar sus propios deseos y capturar las almas de los demás. Pero mis escrituras son el único camino verdadero. Quiero que mis hijos entiendan que este es el tiempo de santificación, justicia y santidad. Los llamo a apartarse de los caminos equivocados y regresar a mi verdad». El Señor trajo a mi memoria las palabras de Mateo 5, 31-32. Fue dicho: «Quien se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto por inmoralidad sexual, la hace víctima de adulterio. Y quien se case con una mujer divorciada comete adulterio». También citó Marcos 10, 2-9, donde Jesús fue puesto a prueba por los fariseos sobre la cuestión del divorcio. Los fariseos dijeron que Moisés permitió el certificado de divorcio, a lo que Jesús respondió: «Fue por la dureza del corazón de ustedes que Moisés escribió esta ley. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe». El mensaje del Señor era claro y contundente. El matrimonio es una alianza sagrada, y lo que Dios une, ningún hombre tiene autoridad para separar. Mientras escuchaba estas palabras, una tristeza profunda invadió mi corazón. Comprendí la seriedad con la que Dios ve el matrimonio y cómo muchos han ignorado esta santidad, justificando sus acciones con leyes humanas. Entonces, el Señor me advirtió: «Dile a mi pueblo que regrese a la verdad, que se arrepienta y viva de acuerdo con mi palabra». Cuando los discípulos estaban de vuelta en casa, aprovecharon para preguntarle a Jesús sobre el tema del divorcio. Él respondió con claridad: «Aquel que se divorcie de su esposa y se case con otra mujer comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, también comete adulterio». Marcos 10, 10-12. En Lucas 4 y 18, encontramos un mensaje similar: «Quien se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio, y aquel que se casa con una mujer divorciada comete adulterio». El mensaje de las Escrituras es directo. El matrimonio es un pacto sagrado. En 1 Corintios 7 y 39, está escrito: «La mujer está ligada a su marido mientras él viva. Pero, si el marido muere, ella queda libre para casarse con quien quiera,
siempre que pertenezca al Señor. Efesios 5:33 refuerza el valor de la unión. Cada uno de ustedes debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar al marido. En el Evangelio de Mateo 19, 6-9, Jesús explicó aún más: ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que nadie los separe. Los fariseos cuestionaron por qué Moisés permitió que un hombre diera un certificado de divorcio a su esposa y la despidiera. Jesús respondió: Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón de ustedes, pero no fue así desde el principio. Yo les digo que quien se divorcie de su esposa, excepto por inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Este mensaje bíblico refuerza la santidad del matrimonio como una alianza indisoluble ante Dios, salvo en los casos de inmoralidad sexual. El propósito divino siempre ha sido que las parejas permanezcan unidas en el amor, la fidelidad y el respeto mutuo, siguiendo los principios establecidos desde la creación. Romanos 7, 2-3 también aclara: por ley, una mujer casada está ligada a su marido mientras él viva. Pero, si el marido muere, ella queda libre de la ley que la une a él. Por lo tanto, si se casa con otro hombre mientras el marido aún esté vivo, será llamada adúltera. Sin embargo, si el marido muere, ella queda libre de esa ley y puede casarse nuevamente sin cometer adulterio. En Deuteronomio 10-19, encontramos un ejemplo específico. Si un hombre deshonra a una mujer israelita y aún así se casa con ella, deberá pagar una multa al padre de la mujer y jamás podrá divorciarse de ella. Jeremías 3:1 añade una advertencia severa. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro hombre, ¿debería volver con ella? ¿No quedaría esa tierra completamente profanada? Pero tú has vivido como prostituta con muchos amantes. ¿Y ahora quieres volver a mí?, dice el Señor. Malaquías 2:16 también advierte sobre la infidelidad. Yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y el que actúa de manera infiel comete violencia contra quien debería proteger, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, tengan cuidado y no sean infieles. La primera epístola a los Corintios 7, 10-13 refuerza: a los casados, doy este mandamiento, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su marido. Pero, si se separa, que permanezca soltera o se reconcilie con su marido, y que el marido no se divorcie de su esposa. A los demás, digo yo, no el Señor: si un hermano tiene una esposa incrédula y ella acepta vivir con él, no debe divorciarse de ella. De la misma manera, si una mujer tiene un marido incrédulo y él acepta vivir con ella, no debe divorciarse de él. Imaginen, por un instante, el peso de estas palabras resonando en la eternidad. Dios, en su infinita sabiduría, pregunta: ¿dónde está el certificado de divorcio de tu madre? Por causa de tus pecados, fuiste vendido. No es simplemente una pregunta retórica, es un llamado a una reflexión más profunda. ¿Entendemos verdaderamente el valor sagrado del matrimonio? ¿Comprendemos que esta unión no es solo un contrato terrenal, sino una alianza eterna delante de Dios? En Deuteronomio 24, nos enfrentamos a otra verdad impactante. Si una mujer es deshonrada por un divorcio o un nuevo matrimonio, no podrá volver con su primer marido. Esto sería detestable a los ojos del Señor. Estas palabras no solo revelan la seriedad del compromiso matrimonial, sino que también nos alertan sobre el peso de las decisiones que tomamos. Y entonces, Hebreos 13:4 concluye con un llamado poderoso. El matrimonio debe ser honrado por todos, y el lecho conyugal debe permanecer puro. Aquí, Dios nos recuerda que cada alianza, cada voto, cada promesa es observada por Él, y Él juzgará a quienes traten este pacto con ligereza. Estas palabras no son meramente históricas. Nos alcanzan hoy, aquí y ahora, pidiéndonos que reflexionemos sobre nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Dios ve el matrimonio como un lazo sagrado, una unión destinada a reflejar su amor y fidelidad. Y ahora, te pregunto a ti, que estás escuchando este mensaje, ¿cómo has tratado este regalo que Dios unió? ¿Tus decisiones han honrado los principios divinos? Comparte en los comentarios lo que estas palabras significan para ti. Hablemos y, juntos,
entendamos cómo podemos vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas.